Mi suegra nos regaló el pago inicial de nuestra casa soñada, pero los papeles que firmamos le daban a ella la propiedad total si mi esposo y yo no teníamos un hijo varón en 2 años. Gato cuenta. Mi suegra, Marta, es una de esas mujeres que parece sacada de un anuncio de televisión de los años 50. Siempre perfecta, con una sonrisa cálida y un delantal impecable. Es el sol alrededor del cual gira toda la familia de mi esposo, Leo. Desde que empecé a salir con él hace 7 años, Marta me acogió como a una hija. Me enseñó sus recetas secretas, me daba consejos, no pedidos, pero aparentemente bien intencionados, sobre todo, desde cómo doblar las sábanas hasta qué tipo de detergente era mejor. Para Leo y el resto del mundo, ella era Santa Marta, la matriarca generosa y abnegada. Y yo, la neta, también me lo creí. Leo y yo no somos ricos. Yo soy diseñadora de interiores junior, lo que suena más glamuroso de lo que es, y él es un mecánico increíble especializado en coches clásicos. Nos va bien, pagamos nuestras cuentas, pero la idea de comprar una casa en esta ciudad era un sueño lejano, algo que susurrábamos en la cama por la noche mientras mirábamos listados en el teléfono, torturándonos con fotos de pequeños patios traseros y cocinas luminosas. Llevábamos 5 años ahorrando cada centavo, pero nuestro fondo para el pago inicial crecía a un ritmo glacial. Hace 6 meses, durante el cumpleaños de Leo, Marta nos reunió a todos en su sala de estar. Con una lágrima teatrera brillando en su ojo, anunció que nos iba a dar el dinero para el pago inicial de una casa. «Un regalo», dijo, mientras la familia aplaudía. «No quiero nada a cambio, solo ver a mi hijo feliz y tener un lugar donde mis futuros nietos puedan correr en el jardín». Leo rompió a llorar. Yo estaba en shock, con un nudo en la garganta. Era una generosidad que cambiaba la vida. Pero incluso entonces, mientras la abrazaba y le daba las gracias 1.000.000 de veces, una pequeña y fría alarma sonó en algún lugar profundo de mi cerebro. Mis padres perdieron sus ahorros por culpa de un amigo de la familia y un mal negocio cuando yo era adolescente, y desde entonces he sido instintivamente desconfiada. Pero, ¿cómo podía dudar de Santa Marta? Empezamos la búsqueda de la casa con ella como nuestra tercera rueda no oficial. Y ahí empezaron las banderitas rojas, tan pequeñas que me sentía como una paranoica por siquiera notarlas. Si una casa tenía un patio pequeño, Marta suspiraba. Aquí apenas cabe un columpio. Si la habitación principal era acogedora, comentaba. Apenas hay espacio para una cuna aquí al lado de la cama, ¿no creen? Todo giraba en torno a los futuros bebés. Un día, mientras cenábamos, contó una anécdota divertidísima sobre cómo su bisabuelo casi deshereda a su hijo por tener 3 hijas seguidas. «¿Qué tiempos aquellos?», dijo riendo. Nadie más pareció encontrarlo raro. A mí se me heló el vino en la copa. Encontramos la casa. Era perfecta. Un pequeño bungalow con un gran roble en el patio trasero. Era más de lo que jamás habíamos soñado. Marta estaba radiante. Y entonces llegó el momento de los papeles. «Usaremos a mi abogado, por supuesto», dijo, como si no hubiera otra opción. «Ernesto es un viejo amigo de la familia. Nos hará un buen precio y se asegurará de que todo esté en orden». La oficina de Ernesto era toda de caoba y olía a dinero viejo. Era encantador, paternal. Nos pasó una pila de papeles explicando todo a toda velocidad. «Esto es estándar para un regalo de esta magnitud», dijo. «Es para proteger la inversión familiar, un tecnicismo fiscal, ya saben». Leo, ciego de confianza y gratitud, firmaba donde le decían. Yo intenté leer, pero el lenguaje era tan denso, tan enrevesado. Me sentía estúpida, y cada segundo que dudaba, sentía la mirada de Leo y la sonrisa paciente de Ernesto, como si estuviera retrasando lo inevitable. Señalé una cláusula con un título largo y aburrido. «Ah, eso», dijo Ernesto sin mirarla. «Es solo una formalidad sobre la estabilidad de la unidad familiar para propósitos de la donación». «Papelería, ya sabes». Y yo, como una completa idiota, asentí y firmé. Nos mudamos hace 4 meses. Los primeros 2 fueron una felicidad borrosa de cajas de cartón y pintura fresca, pero la presencia de Marta era constante. Aparecía sin avisar con lasaña, solo para que no tuvieran que cocinar. Reorganizaba mi cocina cuando yo no estaba, y convirtió la pequeña habitación que yo había planeado como mi oficina en casa en su proyecto personal. ¿No crees que este sería un cuarto de bebé perfecto? El sol da aquí por la mañana. Lo pintaremos de un azul pálido. Es un color tan relajante para un niño. El detonante ocurrió hace un mes. En una cena familiar, Leo y yo anunciamos alegremente que habíamos decidido esperar al menos 1 año antes de intentar tener hijos. Queríamos disfrutar de nuestro primer año en la casa, viajar un poco, ser solo nosotros 2. La sonrisa de Marta se congeló. No fue una reacción de abuela decepcionada,
Fue algo más. Fue pánico. Un pánico frío y afilado en sus ojos. Bueno, no esperen demasiado, dijo con la voz tensa. 2 años. 2 años pasan volando. Esa frase se me quedó grabada. 2 años. ¿Por qué 2 años? Esa noche, Leo me dijo que estaba exagerando, que su madre solo estaba ansiosa por ser abuela, pero yo no podía quitármelo de la cabeza. A las 3 de la mañana, incapaz de dormir, bajé las escaleras. Fui a nuestro archivador, saqué la gruesa carpeta con los documentos de la casa y me senté en la mesa de la cocina. Con la única luz de la lámpara sobre la mesa, empecé a leer. Cada palabra. Busqué en Google cada término legal que no entendía. Y entonces, en un apéndice titulado Anexo de continuidad patrimonial y estabilidad familiar, lo encontré. Mi corazón se detuvo. Literalmente. Sentí que dejaba de latir por un segundo. La cláusula estaba redactada en un lenguaje complejo, pero el significado era inequívocamente claro. Negro sobre blanco. En el caso de que la pareja beneficiaria, nombre de Leo y mi nombre, no produzca un heredero varón biológico dentro de un periodo de 24 meses, a partir de la fecha de la firma de este documento, la totalidad del activo inmobiliario, incluyendo la estructura y el terreno, revertirá de forma inmediata y automática a la donante original, nombre de Marta, como única y absoluta propietaria, en compensación por la donación monetaria inicial. Leí la frase 10 veces. 20. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Heredero varón, no un hijo, no un bebé, un varón. De repente todo encajó. Los comentarios sobre el apellido, la historia del bisabuelo, el pánico en sus ojos. No éramos su familia, éramos un vientre e incubadoras con un plazo de 2 años. Le saqué una foto a la cláusula con mi teléfono, sintiendo una oleada de náuseas. Esperé a Leo al día siguiente. No podía decírselo por teléfono. Necesitaba que viera mi cara, que viera los papeles. Se sentó en nuestro sofá nuevo, el que habíamos elegido juntos, y yo me senté frente a él. No dije nada, solo le di el documento y señalé el párrafo. ¿Qué es esto?, preguntó confundido. Léelo, Leo, por favor, solo léelo. Vi su rostro pasar de la confusión a la incredulidad, y luego a una expresión de horror que nunca le había visto antes. Se puso pálido. No, mamá no haría esto. Debe ser un error, una broma de mal gusto. No es una broma, Leo. El abogado de tu madre lo redactó. Y lo firmamos. Esa noche condujimos hasta casa de sus padres. Entramos sin llamar. Marta estaba en la cocina tarareando. Leo, temblando de una rabia que nunca supe que poseía, tiró los papeles sobre la encimera. ¿Qué demonios es esto, mamá? La fachada de Marta se desmoronó. La sonrisa cálida desapareció, reemplazada por una máscara de acero frío. Ni siquiera miró los papeles. Es una salvaguarda, dijo con calma. Para proteger el legado de esta familia. El dinero de tu padre. No voy a permitir que se desperdicie en... Bueno, ya sabes. El apellido tiene que continuar. ¿El apellido? Grité, perdiendo el control. ¿Somos ganado para ti? ¿Un par de criadores a los que les pusiste un cronómetro? ¿Le has puesto un precio a tu propio hijo? A nuestro futuro, rugió Leo. Su padre, que había estado sentado en silencio en el salón, finalmente entró. Marta, esto ha ido demasiado lejos. Ella se giró hacia él, con veneno en la mirada. Tú no te metas, siempre has sido un blando. Alguien tiene que pensar en el futuro. Mi suegra Marta es una de esas mujeres que parece sacada de un anuncio de televisión de los años 50. Siempre perfecta, con una sonrisa cálida y un delantal impecable. Es el sol alrededor del cual gira toda la familia de mi esposo, Leo. Desde que empecé a salir con él hace 7 años, Marta me acogió como a una hija. Me enseñó sus recetas secretas, me daba consejos, no pedidos, pero aparentemente bien intencionados, sobre todo, desde cómo doblar las sábanas hasta qué tipo de detergente era mejor. Para Leo y el resto del mundo, ella era Santa Marta, la matriarca generosa y abnegada. Y yo, la neta, también me lo creí. Leo y yo no somos ricos. Yo soy diseñadora de interiores junior, lo que suena más glamuroso de lo que es, y él es un mecánico increíble especializado en coches clásicos. Nos va bien, pagamos nuestras cuentas, pero la idea de comprar una casa en esta ciudad era un sueño lejano, algo que susurrábamos en la cama por la noche mientras mirábamos listados en el teléfono, torturándonos con fotos de pequeños patios traseros y cocinas luminosas. Llevábamos 5 años ahorrando cada centavo, pero nuestro fondo para el pago inicial crecía a un ritmo glacial. Hace 6 meses, durante el cumpleaños de Leo, Marta nos reunió a todos en su sala de estar. Con una lágrima teatrera brillando en su ojo, anunció que nos iba a dar el dinero para el pago inicial de una casa. Un regalo,
dijo, mientras la familia aplaudía. No quiero nada a cambio, solo ver a mi hijo feliz y tener un lugar donde mis futuros nietos puedan correr en el jardín. Leo rompió a llorar. Yo estaba en shock, con un nudo en la garganta. Era una generosidad que cambiaba la vida. Pero incluso entonces, mientras la abrazaba y le daba las gracias 1.000.000 de veces, una pequeña y fría alarma sonó en algún lugar profundo de mi cerebro. Mis padres perdieron sus ahorros por culpa de un amigo de la familia y un mal negocio cuando yo era adolescente, y desde entonces he sido instintivamente desconfiada. ¿Pero cómo podía dudar de Santa Marta? Empezamos la búsqueda de la casa con ella como nuestra tercera rueda no oficial, y ahí empezaron las banderitas rojas, tan pequeñas que me sentía como una paranoica por siquiera notarlas. Si una casa tenía un patio pequeño, Marta suspiraba. Aquí apenas cabe un columpio. Si la habitación principal era acogedora, comentaba, apenas hay espacio para una cuna aquí al lado de la cama, ¿no creen? Todo giraba en torno a los futuros bebés. Un día, mientras cenábamos, contó una anécdota divertidísima sobre cómo su bisabuelo casi deshereda a su hijo por tener 3 hijas seguidas. «¿Qué tiempos aquellos?», dijo riendo. Nadie más pareció encontrarlo raro. A mí se me heló el vino en la copa. Encontramos la casa. Era perfecta. Un pequeño bungalow con un gran roble en el patio trasero. Era más de lo que jamás habíamos soñado. Marta estaba radiante. Y entonces llegó el momento de los papeles. Usaremos a mi abogado, por supuesto, dijo, como si no hubiera otra opción. Ernesto es un viejo amigo de la familia. Nos hará un buen precio y se asegurará de que todo esté en orden. La oficina de Ernesto era toda de caoba y olía a dinero viejo. Era encantador, paternal. Nos pasó una pila de papeles, explicando todo a toda velocidad. Esto es estándar para un regalo de esta magnitud, dijo. Es para proteger la inversión familiar. Un tecnicismo fiscal, ya saben. Leo, ciego de confianza y gratitud, firmaba donde le decían. Yo intenté leer, pero el lenguaje era tan denso, tan enrevesado. Me sentía estúpida. Y cada segundo que dudaba, sentía la mirada de Leo y la sonrisa paciente de Ernesto, como si estuviera retrasando lo inevitable. Señalé una cláusula con un título largo y aburrido. Ah, eso, dijo Ernesto sin mirarla. Es solo una formalidad sobre la estabilidad de la unidad familiar para propósitos de la donación. Papelería, ya sabes. Y yo, como una completa idiota, asentí y firmé. Nos mudamos hace 4 meses. Los primeros 2 fueron una felicidad borrosa de cajas de cartón y pintura fresca, pero la presencia de Marta era constante. Aparecía sin avisar con lasaña, solo para que no tuvieran que cocinar. Reorganizaba mi cocina cuando yo no estaba. Y convirtió la pequeña habitación que yo había planeado como mi oficina en casa en su proyecto personal. ¿No crees que este sería un cuarto de bebé perfecto? El sol da aquí por la mañana. Lo pintaremos de un azul pálido. Es un color tan relajante para un niño. El detonante ocurrió hace un mes. En una cena familiar, Leo y yo anunciamos alegremente que habíamos decidido esperar al menos 1 año antes de intentar tener hijos. Queríamos disfrutar de nuestro primer año en la casa, viajar un poco, ser solo nosotros 2. La sonrisa de Marta se congeló. No fue una reacción de abuela decepcionada. Fue algo más. Fue pánico. Un pánico frío y afilado en sus ojos. Bueno, no esperen demasiado, dijo con la voz tensa. 2 años. 2 años pasan volando. Esa frase se me quedó grabada. 2 años. ¿Por qué 2 años? Esa noche Leo me dijo que estaba exagerando, que su madre solo estaba ansiosa por ser abuela, pero yo no podía quitármelo de la cabeza. A las 3 de la mañana, incapaz de dormir, bajé las escaleras. Fui a nuestro archivador. Saqué la gruesa carpeta con los documentos de la casa y me senté en la mesa de la cocina. Con la única luz de la lámpara sobre la mesa, empecé a leer. Cada palabra. Busqué en Google cada término legal que no entendía. Y entonces, en un apéndice titulado Anexo de Continuidad Patrimonial y Estabilidad Familiar, lo encontré. Mi corazón se detuvo. Literalmente. Sentí que dejaba de latir por un segundo. La cláusula estaba redactada en un lenguaje complejo, pero el significado era inequívocamente claro. Negro sobre blanco. En el caso de que la pareja beneficiaria, nombre de Leo y mi nombre, no produzca un heredero varón biológico dentro de un periodo de 24 meses, a partir de la fecha de la firma de este documento, la totalidad del activo inmobiliario, incluyendo la estructura y el terreno, revertirá de forma inmediata y automática a la donante original, nombre de Marta, como única y absoluta propietaria, en compensación por la donación monetaria inicial. Leí la frase 10 veces. 20. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Heredero varón. No un hijo, no un bebé. Un varón. De repente todo encajó.
Los comentarios sobre el apellido, la historia del bisabuelo, el pánico en sus ojos. No éramos su familia. Éramos un vientre e incubadoras con un plazo de 2 años. Le saqué una foto a la cláusula con mi teléfono, sintiendo una oleada de náuseas. Esperé a Leo al día siguiente. No podía decírselo por teléfono. Necesitaba que viera mi cara, que viera los papeles. Se sentó en nuestro sofá nuevo, el que habíamos elegido juntos, y yo me senté frente a él. No dije nada, solo le di el documento y señalé el párrafo. ¿Qué es esto?, preguntó confundido. Léelo, Leo. Por favor, solo léelo. Vi su rostro pasar de la confusión a la incredulidad y luego a una expresión de horror que nunca le había visto antes. Se puso pálido. No, mamá no haría esto. Debe ser un error, una broma de mal gusto. No es una broma, Leo. El abogado de tu madre lo redactó. Y lo firmamos. Esa noche, condujimos hasta casa de sus padres. Entramos sin llamar. Marta estaba en la cocina, tarareando. Leo, temblando de una rabia que nunca supe que poseía, tiró los papeles sobre la encimera. ¿Qué demonios es esto, mamá? La fachada de Marta se desmoronó. La sonrisa cálida desapareció, reemplazada por una máscara de acero frío. Ni siquiera miró los papeles. Es una salvaguarda, dijo con calma, para proteger el legado de esta familia. El dinero de tu padre. No voy a permitir que se desperdicie en... Bueno, ya sabes. El apellido tiene que continuar. ¿El apellido?, grité perdiendo el control. ¿Somos ganado para ti? ¿Un par de criadores a los que les pusiste un cronómetro? Le has puesto un precio a tu propio hijo. ¡A nuestro futuro!, y rugió Leo. Su padre, que había estado sentado en silencio en el salón, finalmente entró. Marta, esto ha ido demasiado lejos. Ella se giró hacia él, con veneno en la mirada. Tú no te metas, siempre has sido un blando. Alguien tiene que pensar en el futuro. La discusión se convirtió en un huracán de gritos y acusaciones. Nos fuimos dando un portazo que hizo temblar los cristales. Ahora estamos aquí, sentados en nuestro coche, aparcados al final de la calle, mirando las luces de nuestra casa soñada. La casa que se siente como una jaula. La casa que es una cuenta atrás. Tenemos menos de 20 meses para producir un hijo varón, o lo perdemos todo. Y lo peor es que no sé si mi matrimonio, o el hombre que amo, sobrevivirá a esto. No sé qué vamos a hacer. Actualización. Lo primero que hizo Marta fue lanzar una campaña de tierra quemada. Llamó a cada tía, tío, primo y amigo de la familia. La versión que contó, por supuesto, fue una obra maestra de manipulación. Según Santa Marta, ella nos había regalado un hogar por la bondad de su corazón, y yo, la ambiciosa y desagradecida esposa, la había atacado, le había inventado mentiras y estaba envenenando a su amado hijo en su contra porque seguramente quería vender la casa y huir con el dinero. Nuestros teléfonos explotaron. Mensajes de tías que nunca me habían dirigido más de 2 palabras, diciéndome que era una arpía. Primos de Leo escribiéndole para decirle que abriera los ojos. La presión fue inmensa. Leo, que ya estaba destrozado por la traición, ahora tenía que lidiar con ser el peón en la guerra de su madre. Y luego empezó el acoso. Marta tiene una llave de nuestra casa. Para emergencias, dijo cuando nos la mudamos. La semana pasada, llegué a casa del trabajo y la encontré en mi cocina, reorganizando los armarios. Querida, los vasos no van aquí, es ilógico, dijo con una sonrisa dulce y venenosa. Cambié las cerraduras al día siguiente. Su reacción fue llamar a Leo llorando, diciendo que la estábamos aislando, pero lo peor son los regalos. Cada 2 o 3 días llega un paquete. Un libro titulado Aumenta tus posibilidades de concebir un varón. Un catálogo de ropa de bebé, con todas las páginas de ropa de niño marcadas con post-its. Ayer recibimos un folleto de una clínica de fertilidad con una nota escrita a mano, por si necesitan un empujoncito. Con amor, mamá. Leo y yo estamos caminando sobre cristales rotos. La tensión es tan espesa que se podría cortar con un cuchillo. Hemos tenido peleas horribles, nacidas del estrés y el dolor. Una noche, él me gritó. ¿Por qué tuviste que rebuscar en los papeles? Podríamos haber sido felices sin saberlo. Y yo le contesté. ¿Felices en la ignorancia hasta que viniera a echarnos a la calle con nuestro bebé si resultaba ser una niña? Nos herimos porque estamos heridos, y sé que eso es lo que ella quiere. Ayer recibimos una carta, con membrete del bufete de Ernesto, su abogado. Era un recordatorio amistoso de los términos del acuerdo, citando textualmente la cláusula del heredero varón y la fecha límite. No era una amenaza, era una promesa. El reloj sigue corriendo, y Marta se está asegurando de que escuchemos cada tic-tac. Hemos contactado a un abogado. Tenemos una cita la semana que viene. Siento que no estamos luchando solo por una casa, estamos luchando por nuestras vidas.
Actualización final: ha pasado mucho tiempo. Siento que he envejecido 10 años en los últimos 6 meses. Pero estoy escribiendo esto desde mi oficina en casa, en mi casa, nuestra casa, sin condiciones. Nuestra nueva abogada, a quien llamaremos Clara, fue un soplo de aire fresco y acero. Revisó el contrato y nos dijo que, si bien la cláusula era moralmente repugnante y potencialmente impugnable en un tribunal por ser contraria al orden público, la batalla legal sería brutal, cara y pública. Marta nos arrastraría por el fango. Clara nos aconsejó buscar otra forma de presión, una palanca que no fuera legal, sino personal. Eso me hizo pensar. ¿De dónde había sacado Marta, hija de un cartero y esposa de un gerente de nivel medio, el dinero para un pago inicial tan absurdamente generoso? La historia oficial siempre fue una herencia de una tía abuela soltera y rica que la adoraba. Leo y yo decidimos hacer la única cosa que se nos ocurrió: hablar con su padre, en secreto. Nos reunimos con mi suegro en un café. Estaba demacrado, un hombre roto por la lealtad a una mujer que no la merecía. Al principio la defendió. Ella solo quiere lo mejor para la familia. Pero a medida que le contamos sobre el acoso, las cartas del abogado, la presión, se derrumbó. Y nos contó la verdad. La tía abuela no adoraba a Marta. Era una mujer dura y solitaria. Marta se convirtió en su cuidadora en sus últimos años. La aisló de los pocos amigos que tenía y la convenció de que firmara unos papeles que le daban a Marta el poder notarial y, finalmente, la propiedad de todos sus bienes a cambio de la promesa de cuidarla en su casa hasta el final. 2 semanas después de que se firmara el último papel, la tía abuela fue ingresada en un asilo de ancianos con un rápido deterioro cognitivo. Murió allí 6 meses después, sola. Marta vendió la propiedad y se embolsó cada centavo. Mi suegro admitió que siempre había sospechado, que todo había sido demasiado rápido, demasiado conveniente, pero que le tenía miedo a su esposa. No teníamos pruebas para un caso penal, pero teníamos la verdad. Y era un arma. Clara redactó un nuevo acuerdo. Una simple anulación de la cláusula original y la conversión de la donación en un regalo incondicional. Armados con eso y con la historia de la tía abuela, pedimos una última reunión, Marta, su esposo Leo y yo. En la oficina de Clara, cuando le presentamos el nuevo acuerdo para que lo firmara, se rió. No firmaré nada. Fue entonces cuando Leo habló, con una voz tranquila y gélida. Mamá, papá nos contó sobre la tía abuela. Marta palideció. Yo continué, usando su propia táctica de dulzura venenosa. Sería una verdadera lástima que esa triste historia saliera a la luz, ¿no crees? Con todo este asunto de la casa, la gente podría malinterpretar las cosas. Pensar que hay un patrón de comportamiento. ¿Me explico? El silencio en la habitación fue absoluto. Miró a su marido buscando apoyo, pero él bajó la vista, derrotado. Por primera vez en su vida, Santa Marta estaba acorralada. Sin su ejército de familiares, sin la fachada de generosidad, no era nada. Firmó el papel. La relación está muerta. No hemos hablado con ella desde ese día. El resto de la familia de Leo se enteró de fragmentos de la verdad, y se dividieron. Algunos nos llamaron para disculparse. Otros la defienden hasta el día de hoy. Es doloroso, pero liberador. Leo está en terapia. Está procesando el hecho de que la mujer que lo crió era capaz de una crueldad tan calculada. Ha sido un camino difícil, pero lo estamos recorriendo juntos. Nuestra relación, que casi se rompe, es ahora más fuerte que el acero. A veces, por la noche, miro las paredes de esta casa y no siento la alegría inicial. Siento el peso de la batalla que libramos por ella. Ya no es una casa de ensueño que nos regalaron. Es un trofeo que ganamos. Es un símbolo de nuestra supervivencia como pareja. Y eso, al final, vale más que cualquier cosa. Y no estamos intentando tener hijos. No todavía. Lo haremos cuando estemos listos. Y si tenemos una hija, o 10 hijas, heredarán esta casa y sabrán que fue ganada por una mujer que se negó a ser tratada como un simple recipiente. Y con ese punto final, esta historia pasa a ser un recuerdo. Gracias por acompañarme en este viaje. Tu like le dice a toda la camada que esta historia valió la pena. Y si quieres que nuestra camada de curiosos siga creciendo, no dudes en suscribirte. Nos vemos en la próxima aventura. Y recuerden, hay demasiadas historias buenas en el mundo. Por suerte, tenemos más de una vida para escucharlas.